Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, para tratar de levantar el día lunes, después de un fin de semana muy cargado en Difícil. materia de análisis político. Sí, 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 en todo sentido. Personal, deportivo, no de la mejor manera, no nos vamos a hacer los tontos. No, Y en términos políticos, sí, sí, obviamente que el artículo va a salir publicado. Hubo algún problemita con la página en un ratito, durante la mañana, más cerca del mediodía, así que ujú, aprovechamos para comentarlo. Se llama pronóstico reservado, de epa, alguna manera, de lo que tiene que ver con esta posibilidad de qué puede pasar en realidad ante el gobierno nacional con una situación que indudablemente han aparecido durante el fin de semana algunas formas de respuesta de parte del gobierno nacional, del mundo libertario, diría, efectivamente a lo que ha sucedido con este dato de Españolo, el ex funcionario, mmm, dando a conocer en un audio una situación de una de un evidente acto de corrupción, que bueno, en cuanto al planteo, ¿no? Y ujú, que el gobierno respondió por ahora a tientas. Da la sensación que las respuestas son algo así como el boxeador mm, golpeado, que tiene los dos ojos hinchados y que tira manotazos de ahogado en un contexto muy, muy difícil para los intereses del gobierno, porque no solamente eh, está la situación económica, sino que está la situación electoral y este dato, esta denuncia, o se le ponga el nombre que se le ponga, lo encuentra en el peor momento con una situación de mm, un tema que puede potenciarse, desarrollarse en el tiempo. Quedan 15 días para las elecciones, poco menos de 15 días para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y quedan poco más de 2 meses para las elecciones a nivel nacional, lo cual es, con este tema puede haber un desarrollo, una potencia político-mediática que al gobierno efectivamente lo complique, pero no solamente por este tema en cuanto a lo que ya se conoce, sino que hay mucha expectativa, te diría, en el ambiente político, de que no haya más novedades. Algunos en redes se animan a decir que efectivamente hoy va a ser un día con muchas novedades y que implica otros niveles ya también de el gobierno. Así que un lunes con mucha tensión en ese aspecto, Julián. nuevamente un gobierno de Javier Milei titubeante, Miguel, ¿no? El día viernes ya se sabía de esta situación, los allanamientos, el encuentro de dólares y demás. En Nordelta se escapaba uno de los titulares del laboratorio suizo argentino. Y sin embargo no hizo ningún tipo de expresión. Ya se sabía también de las acusaciones hacia Karina Milei. Veremos cómo avanza la investigación judicial. Sin embargo, no hizo ningún tipo de expresión. El único que habló por ahora es Lulemenen, Karina Milei, que hizo algún tipo de expresión. Veremos cómo van marcando la defensa desde el gobierno libertario. A ver, vamos por los tres nombres propios, de alguna manera. Javier Milei estuvo en Rosario el día viernes, Uh -huh. acompañado, vaya a saber uno, por el propio intendente de en qué sentido, digamos, algunas cuestiones se tratan de sostener, pero acompañado por el intendente de la ciudad de Rosario y por el gobernador de la provincia de Santa Fe. Un Javier Milei que apareció dando una explicación llena de tecnicismos, un tema o con cuestiones que aburren a la gran mayoría no solamente del gran público en general, sino probablemente a los que estaban allí en ese encuentro. Un Javier Milei que obvió decir algo concreto, el tema no lo toca, es como esta situación de si no hablo, el tema no existe. Uh -huh. Hay un posteo muy interesante del fin de semana de Mario Riorda, un encuestador, un analista político de mucho peso que da una serie de explicaciones técnicas en un posteo largo pero interesante de leer sobre efectivamente las estrategias que equivocadamente utilizan muchas veces
los líderes políticos ante escenarios de crisis de estas características. Karina Milei habló también, pero habló y la verdad que demuestra lo que ya se sabe en el ambiente, que es que efectivamente no es una lúcida oradora, ni mucho menos. No tuvo la mejor idea que decir que estaban en ese acto luchando para evitar que nos robaran. Y la verdad que uno no puede dejar de sonreírse cuando escucha semejante afirmación. Y Lula Menem, que sale con un cosa muy rara, sale con un comunicado vía Twitter. Digo raro porque no se le encuentra posteos previos a Lula Menem, y con un comunicado y el dato que dejan trascender del espacio una cercana a Martín Menem, que en el día de hoy va a haber agenda periodística saliendo a dar su versión de los hechos. Insisto, también habló el jefe de gabinete, un jefe de gabinete que trató de correr la responsabilidad de los hermanos Milei, pero que no da la sensación que no alcanza, e insisto, con un lunes que pueden presentarse nuevas situaciones y que lo poco que se ha usado hasta ahora del oficialismo termine transformándose más en un boomerang que en otra cosa. En el medio, Julián, tenemos la semana que se inicia con una situación financiera donde el gobierno otra vez tiene que renovar algo así como 14 billones de pesos en bonos, la expectativa de ver qué puede suceder allí. Una semana donde seguramente se activará la comisión del caso Libra, que tendrá empezar a tener un recorrido también en el ámbito institucional, por consiguiente en el ámbito mediático, con los distintos abordajes de siempre, y una semana que, insisto con la idea, tiene prueba a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y eso tiene una evidente preocupación porque es la primer prueba de fuego para todas las partes y es una señal para lo que pueda suceder en octubre. Si uno leía ayer a algunos analistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que escriben en los principales medios, es como que subyacía de parte del oficialismo la idea de que ya no es tan trascendente lo que pueda pasar en Buenos Aires, es como que esa elección ya se da por perdida, un poco por los datos que traen las encuestas, otro poco porque suponen que esto va a tener un impacto. La gran preocupación es qué pueda pasar y cómo se reduce el daño del caso español con las elecciones de octubre, donde el gobierno ahí se juega una patriada importante, que recordemos, lo que nosotros sostenemos como teoría, como idea, es que los números del Congreso de la Nación, de lo que pueda suceder, conformarse a partir de diciembre, no van a ser tan determinantes en la composición, en la modificación de los bloques en cuanto a las pertenencias y los distintos posicionamientos. Lo que seguramente va a tener mucha importancia es cómo se lean los resultados de la noche del 26 de octubre, porque eso de alguna manera va a dar una señal de ganadores o de perdedores, y allí me parece que se juega mucho del espíritu político de lo que viene. Digo, el gobierno indudablemente va a tener más diputados, más senadores que los que tiene actualmente. Ahora, si ese resultado se logra, esos números se alcanzan con una mayoría parlamentaria de parte de la oposición centrada en el peronismo, va a ser una derrota en toda la línea, y eso va a ser una señal muy preocupante para el gobierno. Por eso, comentábamos el viernes, algunos análisis en Buenos Aires daban cuenta de, con llegada indudablemente al funcionariado nacional, de la preocupación del propio lunes siguiente a las elecciones, y no ya a cómo quede conformado en sí el Congreso, porque una derrota complicaría el espíritu político, económico imperante en la Argentina, que es esta sensación de que el gobierno está aguantando a como dé lugar a llegar las elecciones de octubre, pero como si eso fuera un naufragar y llegar a tierra firme. Bueno, el problema es que esa expectativa de tierra firme puede ser falsa, y ahí es donde se encienden las luces de alarma en todo el sistema político argentino.
Miguel, y entra la gran pregunta de la comparación, ¿no? ¿A qué momento hay que irnos? Hay que comparar con el momento Libra de este mismo gobierno, Javier Milei, que después termina dando una entrevista. Ya es sabido, ¿no? Que esa entrevista editada, se vinculan, que se corten, ingresa Caputo y demás. Hay que ir a otros momentos de la República Argentina ante un silencio tal de un gobierno, ante un caso de corrupción muy, pero muy ya divulgado, con intervención judicial, intervención también de otros actores. ¿Por dónde A ver, pasa la comparación? yo, yo te diría que en cuanto a investigación judicial, la novedad es que se ha movido muy rápido el Poder Judicial en estas circunstancias, no así con el caso Libra. Te diría que respondieron, por eso te hacía referencia al posteo de Riorda, porque hacía un poco hay base en el análisis de cómo muchas veces los gobiernos o los líderes ante escenarios de crisis que se presentan de esta característica actúan muy de manual. El silencio, el dejar que la cosa decante, y el problema es que muchas veces no decanta, sino que se va haciendo una bola que no se puede parar. El gobierno intentó eso con el despido de Españolo. El problema es que al haberlo hecho en los términos que lo hizo y con el planteo jurídico que hizo en el decreto, es como que termina dando por cierto lo que el propio Españolo había dicho en, en los audios. Entonces, ahí hay un límite concreto. Yo te diría que actuó como a veces, no hay mucha diferencia, por ejemplo, cuando se presentaba una situación de crisis y actuaba el cristinismo, digamos, de esperar a que la cosa descantara, bajara Fluya. Ujú. y vemos. Bueno, me parece que al gobierno libertario lo que se le agrega es la falta de experiencia en estos procesos de crisis, porque como en muchas áreas de la administración no tienen cuadros técnicos ni cuadros políticos de valía, más allá de los 5 o 6 nombres que podemos plantear nosotros, digamos. Los Milei, podemos hablar de los Menem, podemos hablar de Francos, que hasta por ahí más, porque las declaraciones de la semana pasada no ayudan mucho cuando dice que no ponen la mano en el fuego por ningún funcionario, y Caputo, que siempre ha sido un personaje que le gustó referenciarse entre las sombras, que no le da el piné para ser un monje negro, pero que le gusta ese juego, pero que está con una situación interna tan marcada en el propio gobierno que algunos sospechan de que es el responsable de esta filtración. Con Ujú. lo cual es muy difícil. El mundo de las redes demostró que solamente para las redes se puede ser muy eficiente, pero cuando hay que saltar al plano de la política grande, les ha quedado, valga la redundancia, grande el espacio. Fíjate que, no sé esta mañana, pero hasta ayer a la tardecita, personajes como el famoso Gordo no habían puesto nada en redes. Entonces, el gobierno tiene una debilidad estructural, no solamente en la poca cantidad de legisladores que tiene, sino que ha elegido un formato de comunicación política donde siempre el principal comunicador es Javier Milei. Cuando aparece algo que le pega en la línea de flotación directamente a Javier Milei o a su hermana como jefa política o jefe político, como le dice Javier Milei, te quedás sin interlocución. Entonces, la respuesta oficial va a ser la del jefe de la Cámara de Diputados hoy a la noche, 3 o 4 días después del problema planteado. O el primo, Lula Menem, que es otro personaje que con muy poca visibilidad política, un gran armador, entre comillas, pero que no el gran público de alguna manera no conoce, y que sale con un mensaje vía Twitter. Digo, hay muchos problemas ahí de no solamente el hecho en sí, sino cómo lo procesan posteriormente, que agrava el hecho en sí que está sospechado. Entonces, ese es el otro de los déficits del gobierno. No solo el hecho, sino cómo lo procesa, cómo lo lleva adelante, producto, me parece, de la falta de experiencia en este tipo de circunstancias. Porque, insisto, las redes te sirven para una parte, pero no representan la totalidad del juego político, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Julián, te mando un abrazo, hasta mañana. Será hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado